de la autoridad que tienen para provocar en sus subordinados que se cometan estos delitos. Entonces la ley contempla dentro de la autoría diversas acciones que puede cometer una persona física para considerarse autor de delitos contra la narcoactividad. La siguiente, por favor. Así como también una persona física puede entonces ser sujeto activo de delitos de narcotráfico, esta ley se extiende a personas jurídicas, pues hay delitos que definitivamente una persona jurídica no va a poder cometer, como un asesinato, ¿verdad? Como como una violación. Son aspectos sumamente claros o tipos penales que no encuadran para una persona jurídica. A distinción de los delitos contra la narcoactividad o de ciertos delitos de esta ley que puede cometer una persona jurídica. Y a esto se refiere a los que serán imputables en este caso son los que ejerzan la representación de las personas jurídicas. Es decir que, según el artículo 10, la autoría para personas jurídicas se detalla de la siguiente manera. Serán imputables a las personas jurídicas independientemente de la responsabilidad penal de sus representantes los delitos previstos en esta ley cuando se tratare de actos realizados por sus órganos regulares, siempre que se hallaren dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios. Para explicar esto, aparte de la responsabilidad penal que puedan tener sus representantes, socios fundadores o directivos, en fin, la persona jurídica también enfrentará consecuencias penales y administrativas. Se considera entonces que han cometido ilícitos cuando se desarrollan dentro de su aparente función. ¿Cómo entonces puede participar una persona jurídica en acciones ilícitas respecto a la ley contra la narcoactividad? Al distribuir esta droga, al producirla, patentizarla, al comercializar con ella. Todas estas acciones pueden ser entonces sancionadas y tendrán diversas penas que debe enfrentar, independientemente quienes ejerzan la representación o dirección y asimismo la persona jurídica. Incluso voy a detallarles cuáles son las sanciones para cada uno de los dos. ¿Puedes continuar la diapositiva, por favor? Bien. Ampliando entonces lo contenido en la anterior diapositiva, vemos cómo la ley clasifica en el artículo 12 y en el artículo cuáles serán las penas que van a imponer a una persona física y detalla de manera exclusiva cuáles son las penas de una persona jurídica que sea entonces responsable de los tipos penales señalados en la ley en materia. Y vemos que son las siguientes. Para las personas físicas tienen la siguiente. Bien. En cuanto a la pena de muerte, pues no haré referencia a ello, pues es una cuestión constitucional que se encuentra en debate constante en nuestro país y con criterios internacionales aún pendientes de decidir. En el B, pues son penas de prisión, pena de multa, porque estos delitos, como veremos más adelante, tienen penas mixtas, es decir, penas complementarias. Así como tiene pena de prisión, también tiene pena de multa. Incluso muchos, como les expliqué anteriormente, consideran también inconstitucional esta parte de que se dé una doble sanción, ¿verdad? Porque hay una pena de prisión más una pena de multa. No es independiente una de la otra. Sin embargo, ya la Corte se pronunció respecto a esta situación y obviamente se encuentra vigente y positiva dentro de nuestro país esta acción. Penas de prisión, aunado a ello, penas de multa.
También se tendrá la inhabilitación absoluta o especial en los casos de que las personas, por ejemplo, se tratara de médicos, de químicos, de biólogos, en fin, que a través de su profesión realicen acciones delictivas que estén contempladas en la presente ley. Aparte de tener la sanción de prisión y de multa, también podrán ser inhabilitados para el ejercicio profesional. De igual manera, pueden ser objeto de la sanción de comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito y de los instrumentos utilizados para esa comisión. Vale la pena indicar que acá es donde vemos materializado la ley de extinción de dominio, donde se pierde no solo los elementos que provienen del delito, los instrumentos del delito, sino todos aquellas ganancias o el enriquecimiento que previene o proviene de esa ley. Entonces se materializa y hemos podido observar que si las personas dentro de nuestro país son sancionadas con la prisión preventiva o con la condena de prisión al pago de esa multa, a la inhabilitación y obviamente al comiso de los objetos provenientes de los delitos. En el caso de las personas extranjeras, tienen una adicional sanción y esta es pues que son expulsados del territorio nacional. De hecho, no solo contempla la expulsión, sino la prohibición de volver o de radicarse en el país. Asimismo, el pago de costas y gastos procesales, es decir, que una persona puede el Estado guatemalteco condenarle a que pague a la tesorería del organismo judicial todos los gastos en que incurrió su proceso penal. Es decir, que no solo va a ser sancionado con lo que ya mencioné, sino que se adiciona a que reintegre al Estado guatemalteco todos los gastos de su proceso. Asimismo, la publicación de la sentencia condenatoria. Esta es una cuestión especial donde se publica, es decir, que se hace de conocimiento público la sentencia que fue emitida en contra de determinada persona. Si eres tan amable, Marlon, ¿puedo observar algunas preguntas? Dice, ¿qué procedimiento se utiliza en el caso de gozar de un beneficio penitenciario como la redención de penas a un condenado extranjero, cuando en la sentencia se ordena la expulsión del territorio nacional, cunado no haya convenios con Guatemala en relación al cumplimiento de ciertas condiciones? Bueno, creo que al hablar de este tema nos extendemos muchísimo porque es de analizar. Dependiendo de qué país pertenezca la persona, veremos si existen o no pues esos convenios para la extradición. Punto 1 que habría que verificar. Punto 2, determinar entonces en primer orden que las personas pueden cumplir las penas dentro del territorio guatemalteco, sean extranjeros o no. A esto se refiere la territorialidad de la ley penal, ¿verdad? Cuando nos orienta a decir que los delitos cometidos dentro del territorio guatemalteco, independientemente de quién sean, deberán de responder o tener las consecuencias penales por la comisión de esos delitos. Dependiendo entonces de esa situación, se va a verificar si la persona cumple su sentencia en el territorio guatemalteco o si será expulsado del país con posterioridad a cumplir su sanción. Esta entonces, si también se gestiona la redención de penas, y esto aplicaría entonces lo que contempla para el efecto la ley en régimen penitenciario, ya sea redención de penas, libertad anticipada, libertad vigilada. Habría que verificar qué tipo de situación es la que se va a llevar a cabo en estos casos. Es bien difícil poder hablar en general o en un caso concreto, dependiendo de cada una de esas circunstancias. En ocasiones yo limito a emitir opinión en un caso concreto, pues tendría que verificarse un expediente y cada una de las condiciones para determinar realmente qué es lo procedente. Pero para tratar de responder la pregunta al compañero,
Esos son los aspectos que tenemos que verificar, tal cual lo acaba de mencionar, ¿verdad? Si aplica redención de penas, si cumplirá la sanción dentro del territorio guatemalteco o se dará su expulsión, si existe o no tratado y aplica el delito para la extradición. Esos son puntos que tendrán que verse según el tipo de delito que se cometa. No sé si hay otra pregunta. Únicamente En cuanto a las... Bueno, muchas gracias. En cuanto a las penas que son aplicables a personas jurídicas, veamos que son las siguientes. Si puedes colocar la diapositiva siguiente, por favor, gracias. Bien. La ley entonces contempla que una persona jurídica, pues obviamente no tendrá una pena ni de muerte ni de prisión, sin embargo, sí debe cumplir con las penas de multa. De igual manera, puede trasladarse a una muerte jurídica la cancelación de su personalidad, pues dejará de existir, ¿verdad? Ya no puede realizar sus funciones, no puede operar en ninguna de las negociaciones a las que hubiera estado facultada para hacerlo. Esa es una de las sanciones entonces, multa, cancelación de su personalidad jurídica. Así también la suspensión total o parcial de las actividades, distinta a cancelarla de manera definitiva. Por un tiempo se le puede suspender de las actividades o bien de manera total se le suspende una de las actividades a las que estuviera facultada para realizar. De igual manera, el comiso o pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito, de los instrumentos utilizados para la comisión. Hay muchas cuestiones, aparatos o bienes muebles, propiedad de una empresa o de una persona jurídica que se puede traducir entonces a la pérdida, al comiso o a la destrucción si se determina que provienen de acciones ilícitas del narcotráfico. Asimismo, también será responsable del pago de costas y gastos procesales y a la publicación de la sentencia condenatoria emitida. Estas son las sanciones entonces que puede enfrentar una persona jurídica y en algunas oportunidades hemos visto que Guatemala ya ha sancionado a personas jurídicas que cometen este tipo de delitos. Ha cancelado determinadas empresas, les ha suspendido total o parcialmente sus actividades y no digamos ha destruido o decomisado objetos del delito. La siguiente, por favor. No sé si se me pasó algún video, pero si no se los voy a compartir al grupo. Para entrar en materia a los delitos y las penas que contempla esta ley, veamos lo que preceptúa el artículo 35 y determina el tipo penal tránsito internacional. Quien sin estar autorizado participe en cualquier forma en el tránsito internacional de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como de precursores y sustancias esenciales destinadas a la fabricación o disolución de las referidas drogas. Será entonces esta persona sancionado con prisión de 12 a 20 años y será atribuible también una multa de 50,000 quetzales hasta 1,000,000 de quetzales. Bien. ¿Cómo podemos ejemplificar este delito? En la imagen que traté de ilustrarles, es una de las cuestiones más comunes cuando una persona es considerada o es detenida por transitar de manera internacional la droga. No hablamos entonces del tránsito dentro del territorio guatemalteco, sino el sacarlo o ingresarlo de las fronteras guatemaltecas. Incurrimos entonces en este delito. Una de las cuestiones que vale la pena indicar es que muchos países cuentan dentro de los puertos, aeropuertos
con personal especializado para vigilar esas acciones delictivas. Si alguno de ustedes ha podido verificar programas como Alerta Aeropuerto, podrán ver de manera palpable cómo es que se maneja este tipo de detenciones y cómo se les atribuye a las personas el delito considerado entonces como tránsito internacional. Es ahí donde se materializa la acción delictiva. Si alguno de ustedes ya lo puede observar, no me dejará mentir que equipo especializado, incluso puede ser agentes caninos también, que realizan la detención de la persona si les surge determinada duda que ésta pueda estar transportando no solo la droga en sí, el psicotrópico o el estupefaciente, sino también las sustancias destinadas a la fabricación de ellas. Puede detenerla, realiza de nuevo pues, el peritaje presuntivo positivo y a partir de ahí se realiza la detención de esta persona, quien es trasladada de nuevo pues, a un juez competente y vale la pena indicar que la pena es en nuestro país, a diferencia de otras legislaciones, es decir, comparando con el derecho internacional, nuestro país tiene penas severas por esta conducta. Por ejemplo, en la legislación española, la pena puede oscilar entre 5 a 8 años de prisión, dependiendo las agravantes del caso. Sin embargo, nuestro país, reitero, tiene penas elevadas, sanciona de manera severa esta conducta delictiva. Hago de nuevo la observación que puede referirse a la droga ya lista para su consumo, al estupefaciente, al narcótico, tal cual, listo para consumo inmediato o para cualquier otra esencia que pueda orientar a fabricar la droga. Por ejemplo, decidimos transportar lo que les mencioné, la florifundia, que es una flor, también ocasiona dentro de nuestro país una acción delictiva. Si nos decidimos a transportar cualquier otra hierba, cualquier otra planta que es utilizada como materia prima para la fabricación de drogas, seremos sancionados por este delito. Reitero también, a diferencia de otras legislaciones, hay plantas que no están dentro del rango consideradas como ilícitas y únicamente se expulsa a la persona del país de donde pretenda transportarla. Pero nuestro país sí detalla de manera amplia cuáles son entonces las drogas o las esencias que encuadran dentro de la acción delictiva. La siguiente diapositiva, por favor. Siembra y cultivo, esto contenido en el artículo 36 de la presente ley. Quien, sin estar autorizado legalmente, se dedica a sembrar, a cultivar o a cosechar semillas, flores, plantas o parte de ellas, de las cuales naturalmente o por cualquier medio se pueda obtener drogas. Y que estas drogas produzcan dependencia física o psíquica. Esta persona será sancionada con prisión de 5 a 20 años de prisión y multa de 10,000 a 100,000 quetzales. Por ejemplo, este caso, aparte de la imagen que ustedes puedan ver, donde se dan enormes plantaciones, se dan hectáreas, incluso caballerías en el área petenera, sobre la siembra y cultivo, también puedo mencionarles casos que he visto de personas que tienen en casa una maceta. Así es que se encuentra detenida una persona, yo les hablé de este joven, que lleva mucho tiempo detenido en una sentencia absolutoria del Tribunal de Sentencia Penal Narcodelitos contra el Ambiente de Santa Rosa, lo absolvió. Sin embargo, el Ministerio Público planteó una apelación, la sala respectiva de apelaciones ordenó el reenvío y nombró al Tribunal de Sentencia de Jutiapa para que pudiera, obviamente, llevar a cabo ese nuevo juicio. A pesar de esas indicaciones de haber sido absuelto, el Tribunal de Jutiapa no ha realizado el debate de esta persona alrededor de 4 años, 8 meses. Está próximo a que él cumpla,
pues la pena mínima sin que tenga una tutela judicial efectiva, una justicia pronta y cumplida y acceso pues a una justicia eficaz en nuestro país. Y resalto este caso, pues la persona fue encontrada a través de un allanamiento en su vivienda con una planta en una maceta de marihuana. Esto lo hizo acreedor de que fuera imputado o procesado por el delito de siembra y cultivo. Hasta el momento, las secuelas de este proceso son realmente devastadoras, terribles para el Estado guatemalteco, que no pueda resolver la situación jurídica de una persona, y específicamente y sin ninguna restricción. Yo indico cómo los jueces del Tribunal de Sentencia de Jutiapa no programan con rapidez un debate cuando una persona se encuentra guardando prisión después de tanto tiempo. Hemos planteado todas las acciones procesales pertinentes para requerir a la brevedad posible un juicio. Sin embargo, el tribunal sigue pues solicitando la prórroga de privación de libertad, considerado en mi caso pues terrible el accionar de estos jueces en el proceso a que yo hago referencia. Y por ello es que decidí compartirlo con ustedes, que a través de esa acción, simplemente el tener, como ahí se menciona en el delito, sembrar, cultivar o cosechar semillas, flores, plantas, ya nos hacemos acreedores de una sanción de 5 a 20 años de prisión, más la multa, como mínimo pues de 10,000 quetzales y a un máximo de 100,000. ¿Hay alguna pregunta? Creo que sí, ¿verdad? O sea que, o sea que si se obtiene la autorización legal, puede dedicarse a la siembra. Sí, de hecho sí, ¿verdad? Hay empresas farmacéuticas que requieren o necesitan de ciertas plantas que pueden producir drogas. Sin embargo, la finalidad no es que siembren, cultiven o cosechen drogas que tengan dependencia psíquica o física, sino al contrario, ¿verdad? Se siembra, se cultiva o se cosecha estas sustancias con la finalidad de tener efectos medicinales o de producir medicina, no con la finalidad de comercializar droga. Esa es la distinción. Pueden estar facultados legalmente para la siembra, el cultivo o la cosecha de esas semillas, plantas o flores. ¿Vi otra pregunta? Sí, dice, licenciada, lo que me llama la atención de este artículo es que, perdón, no menciona la cantidad mínima que debe tener la persona para que no sea constituido como delito. Marvin Sancet. Exactamente. Sí, exactamente. Excelente intervención. También considero lo mismo. No hay un rango, a diferencia de otros delitos, existe como una tabla, un parámetro para considerar los mínimos, medios o máximos, y de esa cuenta puedes clasificar los delitos. Por ejemplo, la posesión para el consumo es una cantidad mínima. La promoción o estímulo a la drogadicción es una cantidad más elevada. La promoción y fomento un poco más. Y el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, pues hablamos de incluso de libras, kilos, en fin. Pero este delito, como bien lo mencionó el compañero, es interesante considerar que no existe ningún parámetro ni nacional ni internacional que nos permita orientarnos a cuando una persona tenga una planta solamente a que tenga pues caballerías de esta siembra, ¿verdad? No hay parámetros para poderlo distinguir. Lamentablemente e independientemente a la cantidad que sea, la persona enfrenta las consecuencias penales señaladas en este artículo 36 de la Ley contra la Narcoactividad. ¿Sí? Basta una sola planta, es el caso que yo les platico, en una terraza
en una maceta se encontraba una planta de marihuana y esa acción es la que tiene hoy a este joven guardando prisión desde esa fecha. Así es. Reitero, fue declarado absuelto, pues la declaración testimonial de los agentes captores señalaron lugares y horas distintas del hecho y de dónde se encontraba la planta. Eso motivó que el Tribunal de Santa Rosa emitiera en su favor una sentencia absolutoria. Y acá es donde vemos las acciones lamentables en ocasiones de los sujetos procesales, pues el Ministerio Público plantea una apelación que provoca un reenvío y esta persona aún se encuentra guardando prisión sin que tenga solución a su caso. Entonces, yo considero que aparte de estadísticas de récord que queramos mostrar en una institución, el proceso y el derecho van más allá y debemos de ser muy conscientes qué casos ameritan ser impugnados y qué casos no. No se trata de estadística, se trata de justicia, de ser humanos y de ser sumamente profesionales en los casos que intervenimos. No sé si hay alguna observación o alguna pregunta, Marlon, creo que sí. Ahora me toca a mí. Yo tengo un pequeño comentario. Este, este proceso de siembra, incluso hubo un trabajo en conjunto hace como unos 5 años de la policía y el ejército en el altiplano marquense. Estaba estipulado, tengo entendido que muchas personas por allá se están dedicando a ese negocio de la siembra, porque normalmente en el altiplano lo que se está realizando en estos momentos es la siembra de papa, pero para esos años pues mucha gente se metió a sembrar lo que es la amapola. Y mire, que incluso tuvimos ahí sí que unos familiares pues detectaron que en un municipio de por allá, eh, incluso hasta estaban haciendo ya laboratorios para procesar el amapola y se hizo la denuncia correspondiente, pero es increíble todo el proceso de tratamiento que lleva convertirlo a lo que es la droga. Incluso Exacto. la exportación tienen métodos, pero wow, increíbles que también nuestro sistema de justicia pues debe, perdón, debe mejorar en esos aspectos pues para combatir el delito de narcotráfico que verdaderamente cada día está subiendo más y pues daña demasiado la salud, ¿verdad? Eso sería el... Sí. Sí, mucha razón en cuanto a ello. Creo que la mayoría coincidimos en que nos supera de manera exponencial el narcotráfico, no solo en su organización, sino que en sus recursos. A pesar de que dentro del territorio centroamericano, Guatemala cuenta no solo con diversas instituciones, sino también con herramientas para combatirlo, no alcanza en ninguna forma o no es comparable en ninguna forma los avances que tiene la gente dedicada al narcotráfico a lo que tiene el Estado para combatirlo, ¿verdad? Por ejemplo, para realizar lo que yo les comento de la incineración de la droga, se realiza con la presencia también de un juez. Existe, no sé si alguno conoce, pues donde se encuentra la Policía Nacional Civil en zona 6. Ahí se encuentra un juzgado que está dotado de peritos químicos para poder realizar esta acción en la presencia de abogados defensores y de un juez que vigila esta diligencia para garantizar pues el principio de inmediación procesal y los principios de legalidad. Se extrae la droga, como les he mencionado, la cadena de custodia, ¿verdad? Se rompe el embalaje en la presencia de las partes. Como abogados debemos de verificar que los sellos correspondan, el cierre esté hermético para el tipo de droga que sea. Verificamos eso bajo quién ha pasado y que esos sellos estén intactos. Se rompe entonces el cierre de la droga y se documenta. Y asimismo el juez ordena al perito que proceda al pesaje y luego a realizar las pruebas químicas frente a los sujetos procesales. De hecho, se coloca dentro de
de una zona especializada, el perito, con vidrios para que los abogados, tanto fiscales como defensores, y el juez pueda observar la manipulación que tiene el perito sobre la droga y a través de qué reactores químicos lo va trasladando para que dé o él pueda concluir o emitir su dictamen. E incluso va explicando el procedimiento químico que tiene la droga. Cada droga tiene diferente procedimiento, ¿verdad? Pero lo va indicando y el secretario del juzgado toma nota para faccionar el acta correspondiente. Reitero, pues determina el pesaje, la pureza y algo bien importante, determinar si es o no es droga o estupefaciente y qué tipo de droga es. Por ejemplo, dentro de las denominadas marihuana, cocaína, heroína, metadona, incluso cualquier otra droga, hace esta clasificación. Entonces, este mecanismo es bien protegido dentro de Guatemala para poder llevarse a cabo. Esta es una diligencia importantísima dentro de los procesos de narcoactividad, donde, reitero, debe estar presente un abogado para garantizar y tutelar los derechos de los detenidos. Si es posible, pues yo voy a tratar de compartirles un documento donde se encuentre un acta de incineración de la droga, ¿verdad? De esta diligencia. Es considerada en algunas oportunidades como un anticipo de prueba, ¿verdad? De incineración de droga. El nombre es bien largo, ahorita no recuerdo con exactitud todo el nombre de la diligencia, pero tiene como finalidad, pues, lo que ya les mencioné. Determinar su pureza, su peso y su condición de droga. Asimismo, faccionada el acta, se deposita en un recipiente y se lleva hay hornos enormes y se lleva al horno para que pueda ser incinerada frente a los sujetos procesales. Hay ocasiones donde se incinera pues 1 onza, 1 libra, 2 kilos, 5, 10 kilos, y hay ocasiones donde pues los peritos y los profesionales tenemos que verificar la incineración de hasta 200, 300 kilos de droga. ¿Verdad? Al final del día se llevan al horno y ahí son incinerados. Es lo que puedo ilustrarles acerca de esta diligencia. Creo que hay una pregunta, ¿verdad, Marlon? Sí, dice Marvin también, y en este caso debe encontrarse un abogado defensor, y si lo hay, ¿a quién estaría defendiendo cuando no hubieron personas detenidas? No importa si no hay personas detenidas, si con futuro se encontraran, debe estar presente. De hecho, voy a platicarles que hay siempre un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal asignado a esta judicatura. Y cuando la persona tiene abogado particular, pues entonces ya se hace la indicación de que el profesional que va a intervenir es el defensor que tiene a cargo el proceso y no el de defensa pública, pero siempre va a estar ahí. Independientemente si no hay persona detenida, hago el supuesto que dentro de un terreno en Santa Rosa encuentran 2 manzanas de plantaciones de amapola. Pues toman esta plantación, consignan esa droga y es trasladada hasta su diligenciamiento en INASIF. Si bien no hay ninguna persona detenida, a futuro puede determinarse el propietario de ese bien inmueble, si es que lo tuviera registrado sin registro, las investigaciones orienten a determinar quién es el dueño, o las investigaciones también se puede determinar quién es el que lo plantó. Entonces siempre va a garantizarse el derecho de defensa con un profesional. No había leído el comentario de la compañera María Cristina Salazar, y dice, entiendo que lo que es primordial en este artículo es la dependencia física o psíquica que puede provocar la siembra y cultivo, no importando la cantidad que sea. Exacto. Sí, el punto medular es ese, el que la compañera acaba de indicar, ¿verdad? Que no importa la cantidad de lo que se va a sembrar, cultivar o cosechar,
siempre y cuando estas semillas, flores o plantas vayan a producir una droga de dependencia física o psíquica, ¿verdad? Y pues conocemos, en muchos casos hemos podido documentarnos acerca de la gravedad que producen estas drogas en el cuerpo humano. No solo de manera psíquica, pues, o es más común que de manera psíquica, o el daño se ve inmediato. Una persona consume una droga, un estupefaciente, y a los minutos podemos ver su reacción psíquica alterada, ya sea alucinando o ya sea depresiva o agresiva. Pero el daño físico es mucho más lento de poder observarse, sin embargo, es mucho más difícil de poder retrotraer ese daño, ¿verdad? Entonces sí, ese es el punto medular al que la compañera acaba de mencionar. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva. También orientados al comentario que hiciste, Marlon, podemos verificar el artículo 37, la fabricación o transformación. Y este va orientado a sancionar penalmente a quien sin autorización legal elabore, fabrique, transforme o extrajere o bien obtuviere drogas. Entonces será sancionado con una prisión de 8 a 20 años y con una multa de 50,000 a 1,000,000 de quetzales. Esto para las personas que se dedican, como pueden observar ustedes en la imagen, a la manipulación química de plantas, semillas o flores que a través de esa manipulación química provoquen o crean drogas. En Guatemala, pues como lo mencionaste, los laboratorios que tienen definitivamente nos sorprenden. Cómo es que estas personas tienen toda esta tecnología a la mano para poder crear drogas realmente tóxicas para nuestro cuerpo. No solo podemos llamar que de por sí ya lo son. Hablo de generar o potenciar sus efectos. No sé si eres tan fino, Marlon, de poder proyectar el video que está indicado en esta diapositiva. Con mucho gusto, Lita, permítame un momento. Mire, quedan 2 minutos, mejor Bueno, dejo de transmitir y vuelvo a entrar. Sí, Ajá. Correcto. Me interesa que podamos ver este video porque habla sobre la droga esta muy famosa que causa serios daños en la piel de quienes las consumen, no digamos psíquicamente, todo lo que daña, pero también ocasiona deterioro en la piel y en los órganos. Entonces vas a proyectarlo en el siguiente enlace, ¿no? Es correcto, Lida. Bueno, muy bien. Antes de que se termine el tiempo, también quería decir otra experiencia que tuve con una serie. Es increíble, pero a nivel mundial el narcotráfico sigue perjudicando a más que todos los jóvenes, y en Estados Unidos es el país pues donde se consume la mayor parte de cocaína, y toda esa cocaína proveniente pues no solo de Centroamérica, sino que el mayor productor es Colombia. Y es increíble cómo es el proceso, y incluso hasta nuestras propias autoridades han caído, o sea, las autoridades de esos países y a veces las nuestras eh, forman parte de ese vínculo, y uno dice cómo tener ese control, y si uno no analiza bien este aspecto, tiende a desconocer ciertos temas, pero es increíble así que lo duro que es el narcotráfico, y las autoridades pues en sí